Emparejados es presentado por Pasta Sol Blanca, en tu mesa siempre. De cada 10 hay 8 personas que regularmente que consumen. tienden a consumir pornografía. Wow. Y dentro de esas estadísticas se mencionan que el 16.6% son adictos o dependientes de la pornografía. La pornografía es un tema cada vez más presente en los matrimonios. Lo que pasa es que en el caso de la pornografía es una consumición intangible, supuestamente despersonalizada. Es virtual. Virtual, porque es algo que supuestamente no deja huellas, no deja rastro, nadie se va a enterar y es algo sumamente de consumición privada. Pero cuando la esposa o el esposo descubren eso, ¿cómo uno reacciona? Pero muchas veces permanece en silencio, generando distancia, culpa y confusión. Aquellas personas quienes consumieron una película pornográfica el último año son más propensos a tener actos de infidelidad, mayor insatisfacción en el matrimonio, mayor posibilidad de divorcio. En este episodio vamos a estar con Alicia Ramírez y el psicólogo Santiago Volpe, quienes van a estar también hablándonos acerca de la pornografía y cómo eso impacta la intimidad, cómo eso impacta nuestras relaciones. Se me viene a la mente, por ejemplo, la cantante Billie Eilish. Ella era una consumidora de pornografía y ella mencionó las secuelas psicológicas en su autoestima y en su autoimagen por utilizar patrones o estándares de belleza ante la sexualidad o la atracción hacia las personas. Bienvenidos a Emparejados, episodio 24. Bueno, hoy tenemos un tema demasiado importante, yo creo, y también que nos afecta a muchas personas. Yo pasé por algo así también y hoy vamos a hablar de la pornografía, ¿verdad? Lo cual yo creo que hay estadísticas donde hablan de una cierta estadística, capaz no van a decir después, pero una gran mayoría pasan por esto, de hombres, tanto mujeres también, que aunque muchas veces no se sabe eso o no pensamos en eso, pero es algo que afecta nuestro día a día, a lo que afecta nuestra forma de pensar, a lo que afecta nuestra relación y a lo que afecta luego también a los matrimonios. Estoy re contenta porque estoy acá con Alicia, que es docente y abogada, y también estoy con Santi. Santi Volpe. El doctor Santi Volpe, que es psicólogo clínico. Y de hecho que yo hice terapia contigo, Santi, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Sí, muy contenta por eso. No terminé, pero hice. Ahora continuamos. Acá continuamos. Avanzaste bastante. Así Por es, eso sí. todavía falta. Algunos cambios te voy a hacer. Así es. Ahora vamos a hablar de ciertas cosas, ida y vuelta, pero es algo importante, ¿verdad? Yo creo que hablar de la pornografía, así como dijo Sonia, a veces incomoda. Mucha gente no está acostumbrado a poder hablar de este tema. Es muy tabú. Muchas veces dentro de la parte religiosa no se toca. Yo sé personalmente para mí, el que yo fui expuesto a la pornografía cuando yo tenía 11 años. Me acuerdo bien, tenía un técnico del básquet y eso, y nos dio una revista como no sé, de premio por haber ganado un partido. Entonces, en ese momento, así, mi cerebro, me acuerdo muy bien, así, generó todo un... no entendía qué es lo que pasaba. Y luego de eso, genera una curiosidad tremenda, ¿verdad? Sí. Ahora, mi mamá fue la que... O sea, yo hablé a ella, ¿verdad? Le dije, mira, esto pasó porque yo sentía mal, ¿verdad? Entonces, no fue algo que yo personalmente hablé con mi papá, ¿verdad? Porque es un tabú. Sí. También muchas veces los hombres no sabemos cómo encarar este tema, o los padres no sabemos cómo encarar estos temas con nuestros hijos. Y también cuando alguien está pasando o con una adicción luego, con la pornografía, es algo que muchas veces no se conversa con tu partner, con tu cónyuge, con la persona con quien estás, ¿verdad? Entonces, creo que para vos, darling, ¿verdad? Es algo medio tabú, ¿verdad? Yo no tenía, por ejemplo, en mi grupo de amistades, o sea, nosotros no... O sea, no tuve eso que vos tuviste, por ejemplo. Tuve otro problema, pero ese no era. Tengo 99 problemas, pero eso no era uno de ellos. Una experiencia precoz no tuviste. No, no tuve. O sea, no es que así se hablaba de esas cosas, sí. ¿verdad? No sé, mi mamá también era mucho que... De cuidar. O sea, estaba así muy detrás de nosotros, ¿verdad? Pero no sé si es... La verdad que yo no sé si esto se da más entre las mujeres y los hombres. O los hombres, como... Es una buena pregunta. Las estadísticas mencionan de que el 80% de los varones son consumidores regulares de pornografía y se menciona que más o menos 50% de las mujeres. Bueno, ahora bien,
Se menciona que 98% de los varones alguna vez consumieron pornografía y se habla más o menos de un 70% de mujeres que alguna vez consumieron pornografía. Vamos a ver, de 8, de cada 10 hay 8 personas que regularmente Que consumen. tienden a consumir pornografía. Wow. Y dentro de esas estadísticas se mencionan, según un metaanálisis de este año, que el 16.6% de toda esa muestra son adictos o dependientes de la pornografía. Wow. Ese grupo de personas ya marca un conjunto de síntomas más complejos, en donde hay una pérdida del autocontrol de la conducta, hay dependencia emocional, hay tolerancia y hay una sensación o un síndrome de abstinencia cuando se pretende abandonar el comportamiento, ¿verdad? Y el punto ahí que él está mencionando es que generalmente uno piensa que, por ejemplo, los ambientes como padres queremos de alguna manera en tener bajo dominio, bajo control, que es importante que lo tengamos, pero hay 3 tipos de exposición. Está la exposición por accidente, la exposición intencional y la exposición forzada. Generalmente la que es por accidente ocurre en edades muy precoces. Sí. Entonces, el promedio ahora mismo hablando es de 11 y 12 años. Es el promedio. Ahora bien, la última estadística que estuvimos analizando ha reducido esa brecha a 8 y 9 años. Incluso hay países donde ya la exposición precoz o la exposición accidental se produce a los 5 años. Y eso tiene que ver mucho con el tema de la tecnología en el hogar, ¿verdad? Entonces, no siempre es a través de una persona adulta y bueno, que lo hizo de una manera con intenciones de men up, seguramente, ¿verdad? De Tipo, hombría. de hombría. Sí. Sin embargo, ahora esa exposición es mucho más latente en cualquier circunstancia y en cualquier dispositivo que esté en la casa. Sí. Ok, y bueno, voy a preguntar un poquito algo. Sí. ¿Y cómo eso, porque estamos hablando, ¿verdad?, también de ver desde chico, y cómo eso luego, dentro del matrimonio, vamos a decir, ¿verdad? Porque, bueno, yo me acuerdo, esto sí, en la época de colegio o entre amigos, qué sé yo, se reían que esto con lo otro y se mandaban videos, ¿verdad? Eso es lo que en la clase nosotros Sí, escuchábamos, sí. ¿verdad? Pero en el matrimonio, ¿verdad? Sí sé de que muchas veces hay video, que hay WhatsApp, que hay esto, lo Exacto, otro, ¿verdad? sí. ¿Cómo eso puede afectar el matrimonio? O sea, ¿cómo es esa parte? Yo creo. Así no sé cómo preguntar. O sea, vos decís afectar el matrimonio en cuanto a la confianza. No, y ¿o en qué? cuanto a que una persona, mi esposo o mi esposa, consume pornografía. Sí, ¿Entendés? exacto. Porque hay gente que para gente que eso es normal. Sí. Y hay para gente que eso está mal, ¿entendés? Sí. Y yo no sé hasta dónde eso va. Interesante la pregunta. Bueno, hay una investigación publicada en la APA del año 2017 y menciona que mientras más joven es la persona consumiendo pornografía, mayor es la cosificación hacia la mujer, más se la ve como un objeto. Cuando lo hace después, hay mayor deseo de promiscuidad sexual. Cuando hablamos de cuánto puede afectar la pornografía en un adulto, tenemos que siempre hablar de su biografía personal, sus antecedentes, sus contextos y su biografía personal. Es decir, ¿de dónde viene la pareja? Totalmente. O sea, por ejemplo, 2 personas completamente diferentes se juntan y ambos tienen antecedentes de conductas sexuales de algún tipo, ya sea a través de permisividad, es decir, contacto sexual casual, o consumo de pornografía, que puede ser en este caso específico. Entonces, hay parejas que, como dijo hace rato Sonia, preguntó, lo consideran normal como Sí. parte de la excitación. Y yo tenía amigos donde para ellos en la relación veían pornografía juntos. Sí, Exacto. Entonces eso le ayudaba a ellos en sus relaciones. Sí. Y personalmente, obviamente, yo decía... Qué raro, ¿verdad? Sí, no es lo que personalmente yo pensaría que es lo correcto por un lado, hablando moralmente, pero también emocionalmente yo estoy mirando a otro para tener una conexión acá. Sí. Es verdad. ¿Entendés? Es verdad. Pero o sea, ¿qué genera eso? ¿Por qué hoy se instaló eso? Bueno, como estábamos hablando con Ali, estamos ante una sociedad cada vez más hipersexualizada, en donde es más común, más natural consumir en películas, en series,
imágenes explícitas. Actualmente ya no es ni siquiera tan necesario ir a una página web pornográfica, sino que ya ese nivel de imágenes y material explícito está presente, por ende hay como un proceso de sensibilización social al respecto y por ende más tolerancia al respecto. Desde las neurociencias sabemos que y hay mucho consenso sobre el impacto que tiene la pornografía a nivel sistema nervioso. Mucho consenso entre investigadores y mucha bibliografía que menciona el riesgo de consumir pornografía. ¿Okay? Hay una investigación muy interesante de la APA, año 2014, que se desarrolló con 20.000 personas casadas, y esta investigación descubrió que aquellas personas quienes consumieron una película pornográfica el último año son más propensos a tener actos de infidelidad, a manifestar mayor insatisfacción en el matrimonio, ¿okay? Y como tal, por supuesto, desde esa insatisfacción, mayor posibilidad de divorcio. Claro. Ahí yo pienso nomás en cuanto a lo que muestra la pornografía, muestra ciertas cosas que no ven una realidad. O sea, muestra directamente ir a una cosa, o muestra una fantasía, o muestra una irrealidad, ¿verdad? Sí. Donde eso genera una comparación, genera una frustración, genera una expectativa que no se cumple, ¿verdad? Que para el hombre o para la mujer, tanto el hombre y la mujer, decir, mira, en X hora o en X momento se tiene que hacer. Entonces genera una descarga, cuando yo quiero y cómo yo quiero y esto. Y eso obviamente genera luego como una presión sobre su cónyuge para decir, ahora no está cumpliendo conmigo. Claro. Y eso genera una insatisfacción. Exacto, y eso es súper interesante porque hay dos tipos de consumición de pornografía en pareja. Está la que es abierta, es decir, estamos en consenso. ¿Te gusta la pornografía? Sí, me gusta. Necesito previo a nuestro encuentro. Ok, hagamos. Hay acuerdo. Hay acuerdo. Pero está la otra consumición que es la oculta. Sí. Y esa oculta es la que genera mayor desconfianza y mayor daño a la relación. Ahí tenías también vos. Interesante, muy interesante. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la industria pornográfica, tenemos que mencionar, ¿verdad?, que tiene un lado bastante sombrío. ¿Verdad? Investigando datos de salud mental, se pueden conocer mejor, con más profundidad, que las personas que trabajan en las industrias pornográficas tienen un alto riesgo de padecer mayor cantidad de enfermedades psicológicas. Cuando hablamos de más o menos un 10% de la población en promedio con trastornos depresivos, se habla que en la industria pornográfica hay más o menos hasta un 50% de depresión en actores y actrices. Wow. 45% en trastornos de ansiedad, cuando que en la población es más o menos 20%. Y abuso de sustancias se da hasta en un 70%. Estos son para las personas que participan en la industria. Que participan en la industria, cuando que en la población general se habla hasta más o menos y ahora un 20%. Ahora se facilitó la participación en la industria. ¿Tú sabes cómo? ¿No? Sonia está así mirando así. Estoy medio perdida en una cosa, pero yo estoy tratando de, entre lo que ustedes dicen, ¿verdad? Que es la parte teórica que me encanta, ¿verdad? Sí. Pero estoy tratando de bajar en la vida real, Esto ¿verdad? es la vida real para ya sé. mucha gente. Obvio, pero lo que digo nomás es cómo, viste que, por ejemplo, vos mencionaste, porque es interesante dialogar, vos mencionaste de la comparación, ¿verdad? Sí. Pues yo me puedo ponerle, en la vida real, te puedes comparar con cualquier, ve una película romántica y puedes decir, ay, qué churro, qué bueno, quiero a alguien así, ¿entendés? Entonces, ¿cómo? O sea, porque yo miro pornografía, necesito en la vida real. O te vienen expectativas y después no se cumple. En eso es lo que afecta. Sí. Me viene a la mente, por ejemplo, la cantante Billie Eilish. Sí. Ella era una consumidora de pornografía y ella mencionó las secuelas psicológicas en su autoestima y en su autoimagen por utilizar patrones o estándares de belleza ante la sexualidad o la atracción hacia las personas. Sí, genera inseguridad. Genera inseguridades personales. Sí, ahí yo te voy a decir, para muchas personas, más todavía para jóvenes, ¿verdad? Porque en el deporte, en los amigos y en los hombres, por lo menos yo conozco la parte de hombre. También tengo experiencia donde yo sé también que me acuerdo de muy joven, nosotros entramos hablando de un grupo de amigos y a un grupo de mujeres juntas estaban consumiendo pornografía. Ahí yo dije, hijo,
¿Qué es lo que, o sea, no pensaba en eso, ¿verdad? Pero ahí donde genera una ansiedad también, porque uno dice, mira, ¿cómo hacer las relaciones? Y piensan, no, acá yo estoy practicando para lo que va a ser o el día de mañana voy a poder lograr con mi esposa, con mi novia, con X fulana, ¿verdad? Entonces, vos pensás, no, yo tengo que aprender para no hacer mal o etcétera. Claro, Entonces, esa es eso- la realidad pero- entre los varones, ¿verdad? Sí. Tipo, para no fallar Para en no el fallar, momento así de mismo tener es. esa intimidad sexual. Pero sería como una adicción más que puedo tener, por ejemplo, al alcohol, a las Exacto. drogas. Claro. Es un tipo de adicción, ¿verdad? Sí, porque esto ¿Y es cómo la yo dopamina. sé si yo soy ¿verdad? adicto? Muy buena pregunta, Sonia. Bueno, hay ciertos criterios evaluativos para clasificar si es una adicción o no. Como habíamos hablado al principio, más o menos hay un 16.6% de entre todas las personas que consumen son adictas. Ese 16.6. Cuando hablamos de una adicción, tenemos que hablar de una pérdida del autocontrol. O sea, la persona tiene muchas dificultades para controlar ese comportamiento. Es como que le supera, tiene que ver, se siente atrapado o atrapada. Hay también todo un proceso de tolerancia en donde cada vez necesita consumir más, Sí. con mayor frecuencia, intensidad y con más duración. Hay una Y investigación así muy cosas buena. diferentes, ¿verdad? Excelente, hay una investigación muy buena de la plataforma Pornhub que menciona que a lo largo de los años los clientes o consumidores van experimentando escenas y material distinto porque ¿qué es la tolerancia? La persona se habitúa al contenido y luego necesita experimentar otros contenidos porque la Así es. costumbre que es Y se cuando- va desvirtuando las cosas también. por ejemplo, hay a nivel neurológico altas descargas de dopamina cuando la persona consume pornografía. ¿Qué hace el cerebro? Lo regula, produce menor cantidad. Entonces, para que la persona tenga ese mismo placer inicial de tiempo atrás, necesita recurrir a mayor cantidad Así o es. más intensa. Así es. Pornhub lanzó datos interesantes que mencionan que hay una modificación de la conducta del cliente a nivel sexual, donde va atravesando por generalmente contenido más duro, Sí. más explícito, más intenso, en donde ese contenido inicial ya la persona ya está desensibilizada y necesita contenido Y ahí más es donde intenso. hablamos que muchas veces ya le empieza a ver a la persona como un objeto. Por como, o ejemplo. sea, ya empiezan a ver patrones. Sí, sí, sí. Y sí. hasta Totalmente. sería casi, hay mucho análisis en cuanto a los asesinos en serie, ¿verdad? Que Es verdad. tienen también un patrón en cuanto a la adicción a la pornografía, entonces Sí. se objetiviza, o sea, yo te veo con un objeto Claro. y ahí entra en cosas sadist, Claro. La la agresividad agresividad y demás aumenta. cosas. La cosificación hacia Sí. la mujer. Vos Interesante ese punto, yo sé Sí. que mencionaste. Por ejemplo, los psicópatas o sociópatas, ¿verdad? Una persona naturalmente no se volvería u obligatoriamente psicópata por consumir pornografía. Generalmente un perfil de psicopatía o un sociopatía, ya manifiesta una predeterminación neuropsicológica que le lleva a ser una persona propensa a las adicciones. Y muchos de ellos pueden escoger a la pornografía como tal, pero también pueden tener otros comportamientos adictivos. Es complejo decir que la pornografía produce a No, un sí, psicópata, sí, ¿verdad? sí, sí. Ahora bien, sí se puede decir de que los psicópatas o sociópatas pueden ser más propensos Penso a a eso, incorporar sí. conductas adictivas o de dependencia, Sí. ¿verdad? Y Ahora bien, también puede una pornografía dura puede alterar estimular claro, un puede- deseo de hacer algo. Totalmente. Que vendría a ser básicamente una distorsión de la realidad. Así Entonces, es. ya el que tiene como nivel de adicción, de hecho que en el primer consumo ya hay una distorsión de la realidad. Ujú, En el sentido de que, ¡ah! Esto se puede hacer, Sí. O esto existe. o esto existe. Bueno, en mi caso particular yo les quiero comentar, cuando yo tenía 12 años, en una vecina, o sea, la mamá, ¿verdad? Una cultura diferente, le regala un libro a su hija menor que yo, que tenía 10 años, 11 por ahí, donde en el libro se hablaba sobre la masturbación, ¿verdad? Que la masturbación era parte de ta. Entonces, así de onda, ¿verdad? Toma, lee este libro. Y me trae la mamá y me regala el libro. Yo tenía 12 años. Yo apenas leo ese libro y yo así... O sea, a mí nadie, mi mamá no me había hablado de qué es eso. O sea, yo tampoco no estaba todavía en un periodo ciclo menstrual. O sea, cosas
que mi cerebro para ese momento, y eso es lo que genera ese tipo de literatura, porque muchas veces nosotros creemos que pornografía es solamente la consumición de videos Sí, con sí, material y contenido adulto. No, la pornografía puede ser literaria, Sí, la sí, pornografía puede ser Hasta musical. lírica, es decir, todo lo que nuestro cerebro recibe de información en cuanto a la sexualidad, de contenido no filtrado, se considera pornografía porque distorsiona una realidad, una rutina normal del ser humano en cuanto a su sexualidad. Entonces, a mí me afectó ese momento y yo dije, ¡ay, qué es esto! ¿Me fui a hablar con alguien? No. ¿Pero qué pasó? Ah, no querían hablar del tema. No, en mi casa no se hablaba de eso. Ok. ¿Pero qué pasó? Quedó la curiosidad. Claro, claro. Y ahí es donde empieza el cerebro a generar, ¿verdad? Esa necesidad que explicaste, ¿verdad? Desde la parte de dopamina y todo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto? Sí. O sea, ya te altera. Y peor todavía si es algo que no se habla. Que no se habla, Entonces, claro. más curioso todavía. Más curioso. Más misterio, más curiosidad. Y ahí, Alicia, ya que pasaste por eso, ¿cómo se enfrenta a eso como padre? Ponerle, o sea, ¿Cómo sugerís? Porque me puede llegar a pasar que ya sea yo consumo pornografía o mi pareja consume pornografía o mis hijos están consumiendo algo, o sea, porque estamos hablando de las situaciones, pero ¿cómo se enfrenta esto? O sea, ¿cómo se maneja Buenísima esto? pregunta. Sí, sí. Y bueno, lo que siempre decimos es que es importante eliminar la barrera del tabú en cuanto a la sexualidad. Desde la temprana edad se puede hablar primeramente del cuerpo de cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? El respeto a tu cuerpo, vos mismo tenés que respetar tu propio cuerpo, tampoco nadie puede venir. O sea, hay información de acuerdo a la edad cronológica del niño que se puede ir instalando. Es un error, yo siempre digo que es un error no solamente por ignorancia, sino que es un error muy perjudicial actualmente no hablar como padres de lo que es la sexualidad y lo que es la pornografía, porque eso existe en una serie, en una... Yo pensé, por ejemplo, que era la famosa revista o las páginas, ¿verdad? Sí. Ahora que me desglosaste todo, entiendo, Claro. ¿verdad? A lo que Sí. se refiere en sí, En ¿verdad? sí. ¿Y por qué es importante que vengan y se encuentre un lugar seguro donde no haya juzgamiento al adolescente? Generalmente el adolescente, la preadolescencia ya empiezan con las preguntas como, por ejemplo, mamá, ¿qué es virgen? Sí. Ya, ok. Y hay que estar preparado para esa pregunta porque habrá escuchado. Entonces, ¿Cómo se hacen los hijos? ¿y cómo Y se es hacen un los tipo hijos? de aceite de oliva. Y entonces vos tenés que preguntarle primero, ¿y vos qué pensás? Porque tenés que primeramente verificar qué información tiene Ya tu tiene. hijo, Mm. tiene tu Ok. hija. Y después Interesante. escuchás qué es lo que ellos traen y ahí vas desglosando. Entonces ese es el primer paso de abrir un ambiente seguro en el hogar y de conversar y de ver que papá y mamá... La segunda cosa que siempre decimos es que papá y mamá establecen la sexualidad en el hogar. ¿Qué significa eso? Es decir, la afectividad y la sexualidad es como papá y mamá se relacionan, porque el niño nunca va a hacer algo que no vive o que no vio, porque la imitación es innato en el ser humano. Entonces, hace poco escuché un caso de un niño de 7 años en un colegio en el interior, donde en una de las mamás creo que reportó que el niño empezaba a mostrar sus genitales, ¿verdad?, a todas sus compañeritas y que de hecho que hubo un tipo de manoseo, ¿verdad? No leí toda la información, pero que ahí hay que analizar, ese niño probablemente está siendo expuesto a un nivel de pornografía o ese mismo niño está viviendo algún tipo de abuso en su entorno cercano. El niño a esa edad no va a hacer ese tipo de cosas, sino hay material que ha ingresado a su sistema nervioso, es decir, algo que vio y que lo quiere volver a hacer. Entonces, eso es un punto muy importante que las familias tienen que tener la capacidad emocional y madurez afectiva para poder hablar de sexo en casa. O sea, el primer punto sería poner las cartas sobre la mesa, Sí. poder hablar abiertamente, escucharle y hacer una pregunta para saber
Claro. qué información tiene el niño Sí. sin que se sienta atacado. Exacto. Y un Y lugar esperar seguro. que ellos vengan con las preguntas. Nosotros tenemos que estar siempre preparados, que nada nos tiene que espantar. Pero no se puede ir preguntando cosas, o sea, digo nomás, que obviamente si tenés un lugar donde hay un diálogo constante con tus hijos, excelente. Pero ¿qué pasa si los hijos, por tema de vergüenza, no sé yo, hay ciertas edades donde yo creo que ponerle que Vos, por tiene ejemplo, 14 Vos, años... por ejemplo, le ibas a decir a tu papá, veo porno. No, y eso es lo que pasa. Yo a los 11 años cuando vi, yo así me quedé en shock, ¿verdad? Entonces yo a alguien le tenía que contar. Pero si le contaste a tu mamá es porque ya generó ese espacio de confianza contigo. Claro, ¿Verdad? sí, O sí. sea, trabajó en Y eso. generalmente es así, hijo con mamá, hija con papá. Y Sí, Pues, hay que estar listos. sí. hay que estar listos. Lo Pero interesante es Aprender. que generalmente el trauma se consolida en el niño, en el adolescente. No únicamente por el episodio experimentado, sino por la incapacidad de aquella persona de poder Exacto, confiar de y poder hablar. expresar y hablarlo con Sí. los progenitores, ¿verdad? No es únicamente la vivencia, la situación, el escenario, sino qué tanta confianza de sentirse libre para poder expresarlo, poder procesarlo mejor y poder descansar en la protección de los padres. Cuando lo segundo falla es cuando se consolida el circuito del trauma. Sí. Por eso es que los niños, los adolescentes, cuando están en un ambiente en donde se habla con libertad, no se invaden o anulan las emociones, porque no, eso que vos estás sintiendo está mal, hay burla. cállate, o hay digamos, un diagrama burla, seguramente. agresivo en la familia, sino que hay un ambiente en donde el niño o el adolescente va a saber que pase lo que pase, se puede hablar con los padres. Entonces, cuando existe esa dinámica comunicacional, es cuando se logra trabajar muchísimo mejor, de forma más efectiva y más rápida aquello que vivió el niño o el adolescente. Sí. Por ende, esa libertad de conectarme, mira, papi, mami, papá, mamá, me pasó esto, siento esto, ocurrió aquello, y desde el otro lado nosotros los padres ser empáticos, comprensivos, no acusatorios, con una escucha activa, sin ofender, sin acusar, sin emitir juicios directamente. No tengo que poner cara rara, tengo que Por ser supuesto. normal. No, Digamos no, que no sí, asustarse. Claro, porque Sí. viste que eso te puede llegar a Claro. pasar y ahí el niño se fija en Sí. tu reacción. Totalmente. Yo que ¿verdad? soy súper expresiva. Sí, no, Yo. ya te veo ya. Bueno, entonces, Ya te veo. Sonia respira 3 veces. Así, respirar 3 veces, más decir, no sé. Sí. Pero, Poker ahí, face, poker face, ¿no? ahí yo quería Yo mencionar ya que, sabía bien que eso. hoy en día el acceso, ¿verdad? A la industria, o sea, ¿qué significa eso? No el acceso al consumo, sino que a poder participar en la industria facilitó mucho. Hoy con OnlyFans, estaba Sí, leyendo una estadística totalmente. donde las nenas ganan fortunas a una Fortunas, temprana edad sí. y genera justamente también de parte del consumidor un acceso. Muchos son casados, no importa la religión, No. entonces genera un consumo enorme. Sí, sí, Y aparte de eso también, como hoy en día tenés todo lo que es, no sé, Snapchat o en su momento que se usaba Snapchat mucho. de allá no se usa también. Bueno, pero hasta hay gente que todavía usa, ¿verdad? ¿Qué y es también, Snapchat? y también lo que serían, por ejemplo, no sé, las fotos que se borran de WhatsApp o lo que sea, generan fotos íntimas entre jóvenes Ah, sí, hoy eso sí. que, Sí, que se eso sacan es fotos de muchísimo. de su Sí. parte privada, etcétera, Sí. etcétera. Y como que yo puedo enviarte, pero sin tener la consecuencia o la vergüenza o esto o lo otro, y genera esa, o sea, fomenta esa hipersexualización. Inclusive hasta vemos en medios informativos serios publicitando vivencias de incrementos financieros de personas que participan o empezaron a participar en OnlyFans, ¿verdad? Sí. Lo que Tal pasa, persona de sí. ser profesora de colegio, Sí, ahora ahora a es millones. multimillonaria, Así es. ¿verdad? Y se toma como hasta ejemplos válidos Sí. de conducta Normaliza financiera en la sociedad. y se normaliza. Simplemente se volviendo a naturaliza. ese punto del matrimonio que Sonia había preguntado, una de las cosas que generalmente, o sea, yo por lo menos pensaba, y en la conversación para este tema, es el nivel de satisfacción que tiene la pareja dentro del matrimonio. Ahí hay muchos factores, o sea, multifactorial. Y una de las cosas es que la sexualidad del hombre y la mujer se satisfacen de maneras diferentes.
Es decir, el varón es más es objetivo, tipo, trum, vamos directo al grano, y la mujer es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Sí. Entonces, cuando no hay una comunicación, yo le pregunté a él, ¿verdad? ¿Tiene que ver el consumo de pornografía en el varón o en la mujer cuando hay insatisfacción en el matrimonio? Puede tener Puede ser, ¿verdad? una gran influencia debido a esa insatisfacción en la intimidad de pareja. Tipo, si no quiero meter los cuernos, entonces miro pornografía. Por ejemplo, ya he escuchado a muchas personas decir eso. En el matrimonio, cuando viene el primer hijo o hija, ese primer año, digamos, posparto, el 63% de los matrimonios mencionan insatisfacción en sus relaciones. ¿Ok? Entonces también la maternidad / paternidad podría ser como tal un incentivo, ¿ok?, para consumir pornografía, porque hay una desconexión emocional, se reduce la frecuencia de la intimidad sexual posparto, muchas veces De la parte del embarazo. de la parte del embarazo, Sí, posparto, pos- ¿verdad? pos- Y posparto, cuando es difícil. ya está el baby, ¿verdad? Por supuesto que se Y reduce hay una natural. desconexión emocional. Sí, ya se reduce naturalmente la frecuencia de la intimidad sexual también, y muchas veces emocional, y eso en muchas personas también traen como cargas financieras, económicas, y ahí se habla y mucho de la depresión posparto, que se habla de un porcentaje significativo de mujeres, más o menos 20%, inclusive hay estadísticas que mencionan 30% de mujeres. Y también hay depresión posparto en los varones. Ah, también. También. Ah, eso no sabía. De un 10%, porque hay, en ese 10% hay un decrecimiento significativo de los niveles de testosterona en el varón, y en la mujer un cambio en el estrógeno y progesterona, produciendo cambios psicofísicos como tal, y eso también produce un cambio en la conducta y la interacción en el matrimonio. Ah, Entonces, eso también pueden ser gatilladores o motivadores para consumir pornografía en esa fase matrimonial. sí. Y esos son momentos de, no quiero decir debilidad, pero son momentos donde hay una desconexión natural, biológico, genera eso. Tengo entendido, no sé, la parte de oxitocina. Sí, sí, por eso sí, cuando hay una relación física con la cual yo puedo, no sé, abrazarle a alguien, eso también libera la oxitocina, por un lado. Pero en cuando yo tengo una relación cibernética o virtual y tengo la descarga de dopamina, ¿verdad? Pierdo esa oxitocina de alguna manera. O sea, pierdo la conexión de la intimidad con algo de ¿Cuál cercanía. era la dopamina? ¿Cuál es el que liberas cuando te vas al gimnasio, por ejemplo? Bueno, Endorfina. ¿no es? sí, Para saber nomás. sí, bueno, Hablando técnico. la verdad que hay una cascada no Sí. se Yo puede Yo tampoco aislar, entiendo mucho del... no se puede aislar mucho, pero bueno, la dopamina, se habla del neurotransmisor del placer y la motivación. A la dopamina es la del placer. placer. Es la ¿Y del la placer. oxitocina? La oxitocina es del contacto físico, Del contacto físico. digamos, de la paz, de la conexión. O sea, la No sé oxitocina. si las madres cuando tienen su baby Así. eleva la Eleva oxitocina. la oxitocina, A mí justamente. también como papá Prepara me el parto, elevó oxitocina. Sí, ¿Vos seguro, sabías eso? seguro, sí, Y claro. yo también Pero me esta generó... historia que te va a contar es simpática. Pero vos sabés que sí. Sí. Porque cuando yo estaba así, Sí. ella ya parió, estaba Victoria por primera vez. Ya tuvo su bebé. Y yo ya tuve mi bebé, ¿verdad? Yo estaba ahí y papá full ahí. Yo me acuerdo como estaba viendo también serie de diferentes cosas, el par y la oxitocina. Y ahí yo decía, yo tengo esto, porque yo así de acá abajo, yo ya le escuchaba llorando. Sí. Cuando nadie más le escuchaba, yo ya escuchaba y ahí yo me iba ya, ¿entendés? Porque tenía una sensibilidad, una Es alerta. verdad. Y Sonia sí, durmiendo. Y Sonia durmiendo. Él dice que él desarrolló, ¿entendés? Sí, Porque sí, yo sí. dormía. Entonces él dice que porque yo no desarrollé, él tuvo que desarrollar naturalmente. Sí. Puede ser, claro que Para la sí. bebé así para que mami. Y eso- Después mamá todo ya le sacaba servicio a vos. Pero vos sabés que y Eso hasta conecta, así conecta mucho. tenía eso, no sé cómo, ¿verdad? Ahora no tengo tanto, ahora ya duermo bien, súper bien de noche, ¿verdad? Pero estaba así. Y Bueno, es interesante. y la oxitocina generalmente conduce a que nosotros nos conectemos más con la pareja, con el baby, digamos, de forma protectora. Como el apego, sí. Un apego físico, emocional con el baby, con la baby. Y eso a muchas personas les conduce a subir de peso. Ah, mira. La oxitocina puede, bajo el escenario
Por eso lo que todas las mamás subimos de peso. Conducir a subir de peso, ¿verdad? Y a los hombres también. También hay otros factores que Y a los hombres intervienen en también, eso, ¿verdad? pero en el varón la oxitocina tiene que ver con la subida de peso, ¿verdad? Mira. Sí, sí. Y bueno, y el otro punto también es que en el matrimonio no siempre la libido está alta. Sí. Ujú. El deseo de, El de deseo de tener sexo. tener intimidad. Ah. Y generalmente cuando la mujer sale de un parto, o sea, lo último que quiere verle es al esposo, ¿verdad? Sí. Entonces, en el así sentido de mismo. que, ¿por qué? Porque estás concentrada en Así es, poder hacer naturalmente. sobrevivir a ese Sí. recién nacido, ¿verdad? Imagínense cuando hay inclusive depresión postparto. No. O sea, qué complejidad el de tener intimidad, de unirse, de ser comprensivo con la pareja, con el esposo. Sí. O sea, qué complejo. Te digo nomás, porque yo doy gracias a Dios que pude participar del parto, porque era lo fuerte, pero al mismo tiempo interesante y lindo, ¿verdad? Pero ahí yo digo, cuando vos ves eso, no te das cuenta, yo no le voy a molestar a ella, salió un humano Sí. de su cuerpo, ¿entendés? Darling, qué mentiroso, porque a la una semana no sé qué ya me quería No, eso molestar. es 2 semanas puede ser, 2 semanas después puede ser. Pero yo le cuento por tu Pero experiencia. espera, pero no era así al toque ni nada de eso. Yo respeté muchísimo, darling. Ok, bueno. Respeté muchísimo. En mi caso fue un poco diferente. Bueno, yo ante la impresión que me podía causar tal escenario, entonces la doctora me dijo, Santiago, vení para acá enfrente, mira, yo, acá nomás, doctora, yo me quedé en el costado ahí para cuidar mis ojos No, yo en ese estaba momento. pujando con ella. Yo estaba así, yo estaba pujando con ella. Entonces yo veía de costado, no me salía la cabeza así, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. No, pero ahí yo digo, no, hay que respetar eso. Y esos son momentos también donde yo personalmente le amo a ella, pero también vi lo que es el esfuerzo, lo que es la naturaleza. Y vos ahí decís, mira, si yo voy a forzar algo, eso es súper egoísta. Y hay que obviamente tratar de no ser eso. Por eso yo creo que esperé por lo menos 2 días. No te, no, por lo menos, Ahí eran en 40 ese- días, no sé qué. No, pero Ahí en ese 40 días en el punto, desierto. en el desierto, así en mismo. ese punto específico, ahí en ese momento es donde hay un peligro. Sí. En ese momento. Por eso es que las estadísticas que él estaba ¿De compartiendo, qué? ¿De la pornografía? Sí. justamente en el matrimonio, estamos hablando Ya. del matrimonio, pos hijos, Ya. pos nacimiento. Entonces, hay una estadística muy alta donde el varón en ese momento se siente perdido, se siente de repente, ¿qué hago? ¿Verdad? Tengo Sí. que aguantar 40 días y 40 noches, ¿verdad? O porque- 6 meses. o sea, en algunos 6 meses. Y si hay una depresión en el hogar, eso se puede Es extender. fuerte. Entonces, es allí donde tenemos que ver la otra arista. ¿Qué pasa cuando la mujer descubre que el esposo o el varón descubre que la esposa está consumiendo, ¿verdad? Sí. Si era mi posparto, hijo, pobrecito yo. Plato volado. No, Algo iba a pasar en mi casa. Sí. Porque leí una estadística que el ¿qué hacer? Es que es 60 y algo traición por para ciento- nosotras. Claro, es es traición. traición. Sí, Es o sea, traición, leí una sí. estadística que el 60 y algo por ciento de las mujeres lo toman como una traición. Sí. Y obviamente me imagino, como dijiste, 5 de... O sea, Pero un cin- momento cada... recontra vulnerable para la Claro, mujer. claro. Sí. Yo creo que ese por ciento son las personas que capaz no consumen, porque como dijiste, el 50% consumen, capaz el otro 50% no tienen normalizado y por ende es una traición. Y yo entiendo, y para mí es un tema que genera una distancia y también Y es una una traición. traición. Para mí es una Bueno, traición. lo que pasa es que en el caso de la pornografía es una consumición intangible, supuestamente despersonalizada. Es virtual. Virtual, pero en el caso Ah, también ok, puede ok. ser una infidelidad. ¿Cuántas infidelidades han ocurrido en los matrimonios posparto? Sí, también. Y que Eso es otra cosa. O eso es otra cosa. Sí. Pero ahora en este contexto es la pornografía, Sí. porque es algo que supuestamente no deja Sí. huellas, no deja rastro, nadie se va a enterar y es algo sumamente de consumición privada. Pero cuando la esposa o el esposo descubren eso, ¿cómo uno reacciona? ¿Cómo uno, o sea, qué hace? ¿Le No, y no echo a la reaccionar casa? bien, No. obviamente. ¿Cómo? Obvio, porque para nosotros las mujeres eso es, en el caso, no todas las mujeres quizás estarán de acuerdo con ese contexto, pero la gran parte o la mayoría de las mujeres considera como una infidelidad. ¿Por qué? Porque
O sea, yo no estuve ahí mientras que... Sí. Claro, Claro. Ahora, ¿por qué mi esposo necesita estimularse con otras mujeres? ¿Por Sí. qué esa energía sexual o esa libido no lo usamos nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué no compartimos ese Sí. en nuestro lecho de intimidad en vez de que el varón tenga que hacerlo en otra parte? Entonces, mucho más, como bien lo dijiste en mi vida, cuando hay una consumición pornográfica oculta, ¿ok? Oculta, furtiva, se hace detrás, entonces... Por supuesto que el descubrimiento puede generar más shock en la mujer o en el varón. Entonces, Claro, genera un tipo de ruptura. genera un tipo de ruptura de la lealtad Sí. y me imagino que en la mayoría de las personas hay de alguna u otra manera algún pensamiento autoevaluativo de si le satisfago a mi esposo o a mi esposa, si soy suficiente o no para mi esposo. Y en para mi consultorio se esposa. van las parejas que le vienen a traerle al hermano, ¿verdad? Que fue descubierto. En pareja, bueno, en psicoterapia ahí se ve a menudo situaciones en donde en el matrimonio hay comportamientos furtivos, ocultos en donde muchos ya atravesaron digamos, esa línea hacia la infidelidad. Entonces, principalmente cuando o sea, algo empezaron recurre, con eso y luego se fueron a la infidelidad. luego fueron a la Sí. infidelidad, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, cada caso en psicoterapia habría que evaluar cada caso. Cada caso es diferente, no todas las personas procesan igual la información, depende mucho de la biografía, de la personalidad de cada persona. Cada persona procesa de forma distinta en su consumición, en sus ¿Y expectativas. qué se puede hacer? Ujú. O sea, ¿hay esperanza? Por supuesto, sí. Cada caso es distinto, ¿verdad? Hay esperanza. Hay esperanza. No, pero así como está Sí. diciendo, porque está explicando acá el Santi. doctor Volpe, ¿verdad? Sí, que depende de lo que vos fuiste viviendo, eso es lo que Sí, entiendo, de tu claro. antecedente. Porque puede Sí. ser que, ponele, caí, pero no tengo un antecedente... De adicción. Claro. No sé qué De tipo de adicción antecedente. o de dependencia. O de infidelidad. O de infidelidad. Entonces, pero si ya hay varias cosas con las que yo cargo desde niño, de mi adolescencia, Es ahí verdad. es cuando se hace más difícil lo que estamos mencionando. Excelente pregunta. Bueno, el consumir pornografía principalmente tiene como motivación el placer. A nivel neurobiológico, aparte de las drogas, la sexualidad es lo más placentero para la persona. Por ende, la búsqueda del placer es lo principal. Ahora bien, muchas personas incorporan la adicción o adhieren la dependencia, muchas de ellas, debido a situaciones psicológicas no resueltas, traumas complejos, pueden ser vacíos, depresión, trastornos de ansiedad. Y cuando hablamos de alteraciones psicológicas más complejas como la bipolaridad, trastornos borderline de la personalidad, en donde muchas veces hay un desorden ya sexual más establecido, se complejiza el perfil. Ahora bien, en muchos casos, una conducta dependiente de la pornografía puede estar ocultando, puede estar evidenciando alteraciones profundas, unas disrupciones mucho más profundas que el comportamiento como tal. Al final, la pornografía no es únicamente el problema, sino toda la estructura patológica interna que está motivando e impulsando para que la pornografía sea una muletilla, Una o huida. una huida Sí. o un acto descompresivo Sí. de todo ese dolor interno, Y de ahí, toda esa ansiedad interna. eso mencionaste, la ansiedad. Ujú. Como para mucha gente, me acuerdo, en el deporte, eso, lo otro, la gente piensa, mira, si hago esto, después me va a relajar para poder hacer bien, o enfocarme, o en esto, lo otro. Es como una muletilla, como le dijiste, para mucha gente. Y eso dentro, y se normaliza, y genera una dependencia, Sí, ¿verdad? sí, sí, Y sí. ahí es donde, ¿qué se hace para poder sacar esa muletilla? ¿Cómo? Interesante lo que decís, lo que preguntaba Joseph. Hay que entender que la consumición frecuente de pornografía modifica la estructura del cerebro. No es algo únicamente actitudinal, sino que un comportamiento prolongado afecta la materia gris del lóbulo prefrontal, toda esta región, reduciendo el tamaño de la materia gris. Y la región, el lóbulo prefrontal, tiene mucho que ver con el análisis, el autocontrol, la clasificación, el razonamiento. O Entonces, sea, te debilita esa área.
lo más probable es que la persona tienda más a ser impulsiva, con menor Sí. autocontrol, Sí. y verse afectada porque la estructura del cerebro cambia, también se ve afectada la capacidad en muchos casos de tomar decisiones sociales, decisiones específicas, autocontrol, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente podemos ver desde el punto de vista simplista, bueno, le pasa esto, es así. También hay dentro de la conducta prolongada una modificación del cerebro, en donde muchas veces para la persona es más difícil y la abstinencia a tener que dejar es más compleja, ¿verdad? ¿Y qué se hace? Preguntaste, Joseph. Sí. Bueno, por ejemplo, desde el consultorio se pueden aplicar técnicas dentro de lo que sería la terapia cognitiva conductual. Comportamiento, mente. Se trabaja y mucho en los pacientes con dependencia a la pornografía. Los gatilladores. ¿Qué ¿Qué genera cuando- situación específica y particular gatilla o estimula un comportamiento pornográfico, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en la persona para que se gatille aquel deseo irrefrenable? Muchos pacientes mencionan grandes procesos de estrés, peleas maritales. Como para huir. Como para huir, exactamente. Escaparse. Entonces, ocurre una pelea matrimonial, entonces un escape, un regulador emocional es la conducta pornográfica. Entonces se investiga con más profundidad cuál es el gatillador del paciente. También se investiga cuáles son las cadenas de eventos que conducen al comportamiento pornográfico. ¿Qué situaciones le lleva al paciente a tener que consumir eso? ¿Okay? También hay muchas creencias de por medio que se llama la reestructuración cognitiva, pensamientos que tienen las personas sobre la pornografía. No, eso no me va a hacer nada. Eso no me daña la salud. Eso era mi pensamiento cuando yo era chico. Cuando hay O sea, evidencia en neurociencias que la persona que consume con frecuencia a lo largo del tiempo sí tiene una reestructuración del cerebro. Eso también puede llevar a nivel físico, por supuesto, a alteraciones de la sexualidad. ¿Okay? Puede llevar claramente a la disfunción eréctil, puede conducir a la persona a cambios en su conducta y respuesta sexual. Entonces, aquellos pensamientos, no me va a hacer nada, eso yo no le hago daño a nadie, esto está súper bien, el hombre es así, la mujer es así, y se trabaja también desde la creencia que sostiene esa libertad de ejecutar ese comportamiento. Y se va reestructurando con frases y autoinstrucciones que son mucho más saludables para la persona, en donde trae mayor claridad mental de hacia dónde ir. ¿Okay? También se habla mucho de un plan de prevención. O sea, ¿qué es lo que la persona, aparte de gatillar, en qué situaciones se encuentra más riesgo de consumir? Se trabaja eso con el paciente y... Deja de pagar su cuenta de internet. Deja pagar su cuenta de internet. O sea, cero internet. No sé, digo, Podría porque... ser, es muy... O sea, ¿eso qué? Te Sí. ayuda Que, para... por ejemplo, dice que deje, entonces no puede ver. Cortar el acceso a internet. cortar... Sí. Si el paciente quiere hacerlo, si la persona quiere cortar o tirar su celular en el inodoro, puede hacerlo. Aunque es muy extremo, cada persona o frecuentar Claro, ciertos con lugares. su deseo y voluntad que quiere, Claro. porque vos tenés que querer salir de eso, ¿verdad? Es excelente O sea, eso, Sonia. eso. No solamente querer tengo salir. que Claro. querer pensar que está afectando Claro. y quiero salir. Sí, ¿verdad? Uno primero tiene que- pensar que está mal. Claro, Sí, porque no- no- que me hace mal, Uno tiene ¿verdad? que identificar el daño que está produciéndose en su vida. Sí. Aparte de ese daño, uno tiene que desear abandonar el comportamiento de dependencia o adicción. Y desde ahí se trabaja, ¿verdad? Conforme a lo que al paciente le sirve, como un plan de contingencia, un plan preventivo, en donde, por ejemplo, cortar internet, depende, o, digamos, reducir los horarios específicos de particulares, de consumición de internet, no hacerlo solo, no hacerlo en ciertas circunstancias. También hay, por ejemplo, aplicaciones para celular que son muy buenas, que se puede utilizar, en donde hay uno que se llama FamiSafe, Blocker X, en donde hay otro que se llama Brain Body, en donde... Y estos son seculares. O son sea, seculares, sí, sí. son que seculares. te ayudan. Sí. ¿verdad? Que te Para- ayuda, en donde uno descarga en su celular. ¿A qué voy con seculares? O sea, no son apps cristianos No, no, o no. religiosos No. porque es pecado, sino que es un No. tema fisiológico Claro. y también ayudarte a vos como Claro. persona
Claro, para poder regular eso. Hay un consenso general de los perjuicios de la pornografía, principalmente cuando hay adicción o Pero dependencia. hay Entonces, toda una cultura que se va a decir que es bueno también. O sea, hay gente que dice, no, esto es bueno, esto estimula, esto ayuda a la creatividad, esto, lo sí, otro. es verdad que una parte de la psicología o de la sexología pueden apoyar o estimular ese comportamiento, ¿verdad? Es verdad que puede ser estimulativo. Es verdad que en cierta manera algunas personas pueden disfrutar consumir eso, por supuesto. Ahora bien, nosotros no podemos dejar de hablar De los daños. del daño o del riesgo que existe en consumir y mucho más a lo largo del tiempo de Y forma sociológico frecuente. también. Por ende, sí hay un daño y un riesgo que está consensuado desde la ciencia de los perjuicios neurológicos que puede traer y a nivel fisiológico y sexual. Por ende, hasta tenemos aplicaciones para celular, donde uno ingresa, si te bloquean ciertas páginas, si uno quiere consumir, envía un mensaje, un mail a otra persona, avisando de que una persona está sintiéndose débil al respecto. Entonces, también Qué bueno eso, para que podamos anotar hay un sistema cuáles son. de imágenes, hay toda una comunidad detrás participando en las aplicaciones, donde hay mensajes motivadores. Pero sanos. eso, por ejemplo, también sería interesante, ¿verdad? En cuanto al entorno de la persona, ¿verdad? Que esa persona no esté sola. Ujú. O qué importante es que esa persona, o sea, como siempre decimos, ¿verdad? Decir, tengo esta dificultad, necesito ayuda. Totalmente. Claro, es como cuando tratas de salir o las drogas, Claro, o el alcohol, Claro. o que necesitas gente que te apoye Claro. y te diga, no te esté poniendo ahí enfrente claro. si vos estás luchando Sí. con eso. Sí. O sea, eso te Sí. refería a grupo de Sí. apoyo. Grupo Y de estas apoyo. apps que te ayudan otra vez, como para poder... se genera un vínculo ahí con personas. Sí, porque como- algunas aplicaciones tienen comunidades en donde Ah, uno puede también. participar, puede enviar mensajes motivadores, en donde hay todo un training semanal. Entonces se puede salir de la pornografía. Por supuesto que se puede, porque Yo puedo decir que se puede. la pornografía Yo- es un comportamiento adquirido, ¿verdad? Ahí está. Nadie nace con Exacto. necesariamente una adicción a la pornografía. Eso uno lo aprende, lo adquiere, lo desarrolla. Y eso va generando un condicionamiento en su conducta y también de alguna otra forma en sus respuestas sexuales. Entonces, ¿se puede revertir eso? Cada caso es diferente. Sí. Aclaremos que desde lo clínico, cuando hay trastornos neuropsicológicos profundos como bipolaridad, esquizofrenia, borderline, digamos que es mayor el desafío. Pero sacando aquellas alteraciones psicológicas profundas, se puede reentrenar de alguna otra forma, uno puede reaprender. Algunos van a tener más desafíos que otros, pero como tal, la modificación de conducta se puede hacer. Sí. Qué bueno eso. Realmente no es tan normal que hable dentro de un podcast esto, o sea, muy poca gente se anima a hablar, pero me parece un tema, o sea, yo estoy aprendiendo muchísimo y como es algo, así como mencionaron, que no es así visible, o sea, no es algo que vos decís, o sea, que uno dice, bueno, si yo hago, nadie me ve, nadie sabe, no le afecto a nadie. Entonces es como que así oculto, por así Sí, decirlo. sí, Pero sí, sí. hablar de esta importancia de cómo realmente puede afectar, a dónde puede llegar, porque como es oculto puede ser que no dimensiones la Sí. gravedad ¿Cierto? de Sí. eso, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, Y en una relación, si es que está pasando eso, ¿cómo enfrentar eso? O sea, ¿cómo poder, no, capaz la palabra es confrontar, ¿verdad? Pero si está pasando, ¿cómo poder ayudar a tu relación, a tu cónyuge, a la persona que está contigo? ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, hoy creo que este es un espacio súper interesante para mencionar lo siguiente. Suelo hablar y mucho con los pacientes en consultorio de la terapia de la sinceridad. A la mayoría les digo, la sinceridad y la honestidad te la mereces vos. O sea, no seas sincero para mí, sé sincero para vos mismo, para vos misma. Porque la sinceridad es lo que transforma, la honestidad es lo que liberta. La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Sí. Otro aspecto que suelo hablar y mucho en consultorio es la mea culpa. ¿Qué tan responsable sos de lo que haces? ¿Qué tan responsable vos sos con tu comportamiento y con tus elecciones diarias de los síntomas que estás teniendo hoy? Y un tercer punto súper importante lo decía Hipócrates, ¿verdad? Pregúntale al paciente
si está dispuesto a abandonar o renunciar a las cosas que le enferman. Eso decía Hipócrates. Pregúntale al paciente si él está dispuesto a renunciar a las cosas que le enferman. Entonces, esos 3 puntos son vitales en todos los aspectos para poder avanzar. Sin eso no hay avance. Sin eso es muy difícil. En el matrimonio es complejo saber lo que el otro hace a ocultas, ¿verdad? Por eso quizás este es un maravilloso tiempo, las personas que están escuchando, de abrir la sinceridad y poder hablar con más libertad de las cosas. Porque al final una persona que consume de forma oculta la pornografía Esclavo de eso. es esclavo, es una persona que no es feliz con su sexualidad, probablemente, ¿verdad? Por más que podamos ponerle flores y decir que no le hace mal a nadie, al final aquella persona que no puede dejar ese comportamiento, es muy difícil. Es difícil que construya una verdadera intimidad con su esposa, con su esposo, es bastante difícil. Y es también bastante difícil vivir una vida sexual plena, íntegra, cuando la persona tiene que esconderse para buscar satisfacción autocentrada. Por ende, ahí se pierde tanta riqueza en la comunicación humana, en la intimidad emocional, en el compañerismo, que es bastante complejo decir que una persona pueda ser plenamente feliz viviendo bajo una adicción. Así, porque está controlado por su deseo. Está controlado por su deseo. Y más todavía cuando está a lo oculto. Uh-huh. Y eso es lo que yo creo que es importante poder, uno, lo que hablaste, la sinceridad. Por eso la gente que está escuchando esto, no, y el pastor... Está porque hoy, al lado de tu esposa, así, así. che, obvio. Eso, Sí, un poco. pero por eso yo creo que es tan importante hablar de esto, porque las estadísticas dicen 8 de 10 Sí. para hombres y 1 de 2 de las mujeres. O sea, Sí. si hay un grupo de 4 mujeres, 2 son consumidores de pornografía. Eso es enorme. Es Y no muy es grande. solamente en los Estados Unidos, eso es A nivel global. A nivel global. Por eso, y las estadísticas de estos, o sea, la base de datos que tienen estos, la industria pornográfica tiene una base de datos enorme del consumidor también. No, y por algo un negocio súper rentable en el mundo. La Claro, industria sí. pornográfica mueve mucho más que Hollywood. Wow. Mucho más. Hay mucho más dinero, mucho más. Mucho Es una más, industria es una industria poderosa. muy también. poderosa. Hay un- De las más poderosas que existen en el mundo. Sí, yo recuerdo que una persona había compartido de que durante los eventos cristianos que se hospedaban en hoteles subía el índice de ¿En consumición. serio? O sea, quiere decir que no, somos cristianos, no, justamente. Porque muchas veces nosotros los cristianos no hablamos de estos temas. Claro, lo que pasa es que se mantiene en lo oculto, se calla, no se habla. Y bueno, ahí también hay mucho, digo yo, de falta de confianza en con quién hablarlo, qué Sí. tanta ayuda uno va a recibir, Exacto. verdadera ayuda. O si te van a juzgar o O no, si te van a por eso. Y creo que jugar. tiene que ver mucho con el juzgamiento, ¿verdad? Ujú, Entonces, es importante tener lugares seguros. Primero, el primer anillo de la familia y luego un grupo seguro donde uno pueda compartir temas de manera abierta, porque la rendición de cuenta es un proceso que necesitamos es. como seres humanos. Totalmente. Así es. Entendemos que hay mucha gente que consume pornografía con libertad y no quiere dejar, ¿verdad? Ahora bien, aquellas personas que están luchando desde el aspecto moral, son conscientes que hay mucho de cosificación de la mujer en la pornografía, o se sienten que están invirtiendo mal su tiempo consumiendo eso largas horas cuando que pueden ser más productivos, o cuando sienten que cada vez les controla más el comportamiento pornográfico, se genera un conflicto interno que cada vez va creciendo y por supuesto la sensación de descontrol aumenta, por ende la insatisfacción emocional también. Por ende, aquellas personas que quieren dejar eso, que son conscientes de los perjuicios, quieren dejar, pero no encuentran con quién apoyarse, me imagino que es doblemente frustrante. Claro. Me imagino cristianos, ¿verdad? En el altar Yo me quedo sirviendo. sirviendo, claro. Yo me quedo con el que ¿qué? altera el lóbulo prefrontal. ¿Qué? Ahí ya me ganaste ya. Ahí ¿Qué? yo con eso altera acá mi lóbulo frontal, voy a poder Se tomar nos hay las que cuidar. decisiones. No. Sí, Claro. sí. Claro. Entonces, qué difícil es Sí. para mucha gente que Difícil, está ¿no? viviendo Sí, con claro, eso. sí. Tener Totalmente. que mostrar la mejor cara, ¿verdad? Y en el fondo... Vos tener sabés esa- tu lucha. Claro, Sí. se vuelve esa incongruencia, Claro. esa incoherencia. La de que- dicotomía. la dicotomía de hago esto, Soy o no no soy. quiero tanto hacer esto, no puedo, pero yo estoy hablando de... Bueno, y
y al final hay una gran necesidad de cuidar Sí. al varón y a la mujer en el aspecto de la sexualidad, ¿verdad? No, y por eso tenemos estos espacios. Por eso tratamos de, dentro de estos espacios, tratar de decir, yo pasé por eso Sí. y gracias a Dios hoy puedo hablar de como un pasado también. Y aparte de eso, que conozco los ambientes, por lo menos los hombres, ¿verdad? Pero tenemos que poder hablar de esto. Sí. Hay que Y hablar. poder, desde esa parte de la transparencia, Sí. poder abrir esos espacios donde se pueden buscar ayuda, consejería. Y también decir, hay ciertos actos, como hablaste de de los mitigantes, o sea, desconectar el internet o los triggers que te Sí, generan, sí, cuidar eso. Y también la comunidad, ¿verdad? Y personas. Y eso tenemos que fomentar la comunidad donde las personas pueden justamente buscar esa ayuda. Entonces, Totalmente. creo que esto fue una conversación muy, muy interesante. Sí, muy, muy sincera, muy interesante y también yo creo que va a ayudar a mucha gente que muchas veces nos anima a hablar o nos anima a contar o nos anima a decir, pero así como mencionaron los dos, son factores y temas que en el día a día se enfrenta, pero de manera oculta. Entonces Sí. no se habla mucho, no es tan visible. Pero bueno, espero que podamos ayudar, ¿verdad?, con estos temas Y las Y cosas dar los que no materiales, el hablamos, contenido de cómo... sí, las cosas que no hablamos igual tienen huellas Lo somatizamos físicas, emocionales. física, emocional y de alguna otra manera, como yo siempre menciono, la salud mental no es horizontal. A veces son episódicas, ocurren episodios, es acumulativo, ¿verdad? Y todo lo que uno va callando de alguna u otra manera también tiene un impacto psicosomático, Sí. un impacto en el cuerpo. Hasta hay investigaciones súper interesantes que hay una modificación desde la epigenética en el estrés del varón. O sea, el estrés del varón, un estrés crónico, conduce a modificaciones genéticas, o la expresión génica o genética, ya que ya se transfiere en el esperma a la siguiente generación. Un varón estresado puede generar herencia, hijos, con mayor predisposición ante el afrontamiento del estrés. O sea, pueden generar o incentivar del aspecto genético, de la expresión genética, en toda esa amalgama genética en la siguiente descendencia, en la descendencia como tal, a tener dificultades ante el afrontamiento del estrés. Wow. Mayor hipersensibilidad o dificultad en el afrontamiento. O sea, Wow. todo lo que nosotros vamos desarrollando psicológicamente lo transferimos de forma epigenética, ¿ok? En nuestros genes a la siguiente generación. Entonces, Por eso tenemos que estar relajados, con paz, estar bien, la relajación es importante. hablar y Está el generar estrés. esa oxitocina. Está el estrés bueno. Sí. Está el Sí, estrés sí, que te naturalmente ayuda a enfocarnos, a enfocar, a así motivarnos, mismo, por sí. supuesto, ¿verdad? No todo el tiempo va a ser paz y amor, pero sí tenemos que tener un estado de mejor balanceado. en la vida, ¿verdad? Así Bueno, es. entonces para ir cerrando un poquitito, Sí. bueno, No, yo creo que esto fue algo fundamental por hablar de esto y yo creo que aprendimos la parte fisiológica, la parte social, relacional y también entender que cómo la pornografía tiene un impacto en diferentes áreas y no solamente en tu vida, sino que en las generaciones, en tus relaciones. Entonces, creo que tenemos que poder hablar de esto y me alegro que pudimos hacerlo y muchísimas gracias acá por Hola. compartir las Gracias experiencias, pero por la también la invitación. parte teórica y aplicada también de cómo se puede enfrentar esto, cómo se puede ayudar. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar acá conectado con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Emparejados es presentado por Pasta Sol Blanca, en tu mesa siempre.